seguir con este ciclo de conferencias. En esta oportunidad nos acompaña el señor Huber Vélez, es ingeniero geólogo con 18 años de experiencia profesional, con experiencia en yacimientos de baja, media y alta sulfuración, desarrollando diferentes actividades minero-geológicas desde la prospección, exploración y operación. Recibió además el premio del mejor trabajo de investigación en geología por la importancia del aseguramiento y control de la calidad QA/QC en la evaluación y estimación de recursos minerales Tantahuatay, Cajamarca, en el 10º Congreso Nacional de Minería en el año 2014. Invitamos al señor Huber Vélez, ingeniero geólogo de la compañía minera Coimolache, a dar inicio a su conferencia titulada Innovación al control de procesos de muestreo QA/QC validan la estimación de recursos y reservas para yacimiento epitermal de alta sulfuración de Coimolache, Cajamarca, desde su etapa prospección a mina de oro. Por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Primero, quisiera agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas, al presidente de la organización, el ingeniero Roque Benavides, por la muy buena organización la cual se está llevando. Agradecer también a la gerencia de Coimolache, a la Superintendencia de Geología, que están presentes en este podio. Y es un placer estar aquí en las instalaciones de esta universidad, cual es el alma mater de quien les habla. Ok, la presentación está basada básicamente en 14 puntos. Vamos a hablar un poco de la introducción, la reseña histórica de Coimolache, su ubicación, la geología de Tantahuatay, el caso Brex, un antes, un después, el aseguramiento de la calidad QA, que es bastante importante para esto, el control de calidad, que básicamente tenemos bastante información al respecto, la determinación de la precisión, que se hizo en esos momentos para poder llegar a esta determinación, la determinación de la exactitud, bastante importante, y la determinación de la contaminación para ver qué está sucediendo en el proceso. El cálculo de la densidad también es sumamente importante para poder determinar los recursos y reservas, y vamos a tocarlo en su momento. La recuperación metalúrgica, que muchas veces la dejamos pasar y sin embargo es un ingrediente bastante importante en la estimación. Y bueno, llegamos finalmente a la estimación de recursos y reservas y a las conclusiones con las cuales nosotros hemos trabajado hasta ese momento. Bueno, tenemos acá el muestreo. El muestreo es la parte más importante y justamente la base de todo lo que vendría a ser la minería en sí. Un mal muestreo, pues definitivamente no se puede repetir y también es irreemplazable. Fijemos en el gráfico, vemos que una perforación diamantina, para el caso, a 2 metros, con una perforación en HQ, que de repente determina 6.5 centímetros, determina prácticamente un cubo, y este cubo prolongado a su extensor nos determina un área de 50 metros, que es el promedio que se hace una malla de perforación cada 50 metros. Como vemos, se extrapola el valor y determinamos así un recurso real que vendría a ser 125.000 metros cúbicos con una densidad promedio de 2.4. Nos dicen que ese valor está proyectado a 300.000 toneladas. Entonces veamos la importancia que eso da. Aún así, 2 metros de perforación no llegan al laboratorio a determinar la ley, solamente, en este caso, 2 gramos es lo que ingresa al laboratorio. 2 gramos, señores, es lo que determina esta cantidad de 300.000 toneladas para poder determinar y su proyección en 23.146.000 porciones. Entonces, definitivamente, hacer un buen muestreo va a significar poder determinar una buena ubicación para este caso. La estimación de recursos y reservas no solamente está basada allí, sino tenemos que tener en cuenta los factores geológicos, el muestreo, la preparación, los registros de datos que nos llevan a tener una buena base de datos, y ese hace que el procesamiento de datos sea óptimo. Y al final el producto total nos va a entregar una estimación de calidad. Coimolache, su reseña histórica. Minera Coimolache es una empresa peruana
y viene trabajando en la zona de Cajamarca como un joint venture y fue constituida como empresa minera desde 1995. Del 91 al 98 hubo trabajos de prospección en la zona, se determinaron anomalías de oro y también un potencial en cobre. En el 99 al 2000 se evalúan los prospectos de Tantahuatay 2 y Ciénaga Norte, con el cual están haciendo las reservas al día de hoy. En el 2003 al 2010 se inicia una gestión socioambiental. Sabemos que Cajamarca es una zona bastante difícil socialmente, pero se llevó el reto con Coimolache de poder llegar a un acuerdo y prácticamente el día de hoy tenemos los resultados de ya una mina. La unidad de producción de Tantahuatay produce oro y plata a cielo abierto y está constituida por Sauder Perú a un 44%, Buenaventura mantiene un 40% y Espro SAC la diferencia, que es el 16%. En el 2011 se inició las operaciones y al cierre del 2012 se produjo 187.000 onzas de oro, esto en lingotes. La producción básicamente se hace en una mina que inicialmente partió con 12.000 toneladas día. En el 2012 al 2013 llegamos a 18.000 toneladas día. Al 2014 se tuvo 27.000 toneladas día. El día de hoy se está trabajando ya con 32.000 toneladas día. Y producimos doré a través de la lixiviación en un proceso cíclico cerrado, porque nosotros tratamos el agua y la regresamos al sistema. Tratamos de evitar la mínima contaminación posible. La ubicación. Rápidamente nosotros podemos ubicarnos en el plano, estamos ubicados al norte del Perú, en Cajamarca, estamos en el distrito minero a 1 hora de la mina de Yanacocha y a 2 horas de la ciudad de Cajamarca. Tenemos la geología. La geología distrital nos habla que el Tajo Tantahuatay se encuentra dentro de unas estructuras noroeste a sureste, en un corredor estructural de norte 70 a este-oeste. Esto dentro del volcánico Calipuy sobre una cuenca cretácea. Adicional, en la geología local podemos ver que el Tajo Tantahuatay 2 está ubicado dentro de unos tufos líticos bandeados, pero básicamente la mineralización está dada en las brechas hidrotermales que fluyen dentro de estos tufos. El caso Brex, un antes y un después. Mayormente las personas que manejamos control de calidad tomamos este caso como ejemplo. Se dio en 1995 y entre 1996. Y se trata básicamente que personas como John Felders, este geólogo, adquieren en la jungla de Borneo de Indonesia un yacimiento tipo Busan, en donde ellos reportan que tenían 6.500 toneladas de oro, y eso equivalía a decir que tenían las reservas del 8% a nivel mundial. Inmediatamente las acciones de Brex subieron de $2 a $275, lo que valorizaba la empresa en $6.000 millones en ese momento. Bueno, en marzo del 97 sucedió un acontecimiento. El geólogo Michael de Guzmán, que estaba a cargo de la mina, cae misteriosamente de un helicóptero, lo que llama la atención, y Mina Freeport, que en ese momento se estaba haciendo cargo del 15% de Brex, hace una investigación y encuentra que en Busan no había oro, había cantidades insignificantes de oro. 97% de la caída, lo que significó $6.000 millones, quedó reducido a una decena de millones. El fraude minero generó una crisis económica en todo el mundo. Definitivamente cayeron bastantes bolsas a nivel de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, y lógicamente los proyectos quedaron en duda. Rápidamente los proyectos que en ese momento se estaban pasan a ser de dudosa reputación, como dicen. Pero en Canadá se crea el NIC 43-101, en Australia el George y en Sudáfrica el Sunrain, como controles para ya definir la calidad de los proyectos. Nosotros para el estudio de Coimolache nos hemos basado en York, en el australiano York, para poder validar el recurso y reservas que nosotros conocemos en Coimolache. Bueno, el QA/QC tiene dos partes. Aquí tenemos una, el QA, que vendría a ser qué normas vamos a hacer para prevenir los errores que pudieran presentarse.
En este caso, antes de hacer cualquier proceso, nosotros vemos qué forma de muestreo vamos a tener. Para eso tenemos que investigar el tipo de roca, cómo se va a manifestar el muestreo, y nosotros determinamos que el mejor muestreo se debía hacer a cada 2 metros de la perforación. Y lógicamente, determinamos el tamaño del banco y hacemos un planeamiento a 1200 onzas de oro para poder hacer una cubicación. Adicional a eso, no descuidamos el factor de las personas. Las personas, para poder manejar el muestreo, tienen que estar preparadas, tiene que haber una capacitación personal. Y en eso nos hemos basado prácticamente para que ellos pudieran manejar todo lo que respecta al muestreo. Se ha visto que los grandes errores netamente están en el personal que manejaba las muestras. Lógicamente, después de la capacitación se les tiene que proveer de las herramientas adecuadas, de las instalaciones adecuadas, y para ello vimos que las bolsas de plástico tenían que ser las adecuadas, que tenían que tener un sistema de etiquetas, de barras, para que puedan controlarse, y los software que tenían que ser auditables. La implementación de la base de datos tenía que ser sólida, y para eso empezamos a trabajar con todos los datos adquiridos desde 1997 hasta el 2011. Y justo acá ya empezamos a hablar del QC. ¿Por qué es importante Coimolache con respecto a control de calidad? Y justamente está acá. Nosotros recibimos de Tantahuatay 36,000 metros de perforación. Sin embargo, al revisar la data, mucha data que se estaba considerando como control de calidad, no estaba con el adecuado control de calidad, así que se tenía que hacer un trabajo sistemático. Adicional a eso, teníamos que ver que 15,300 metros de perforación no tenían nada, no había control de calidad. Y tendríamos que ver, esto significa un problema. Un problema que lo podíamos solucionar si tendríamos que hacer o repetir la perforación de 15,300 metros de perforación. Y esto significaba un costo de $2,040,000. Entonces, definitivamente, este no era el camino a aceptar. Tendríamos que trabajar en validar estos 15,300 metros de perforación, y para ello se hizo todo un sistema para poder contrarrestar y poder validar este muestreo que se tomó como herencia de las diferentes campañas. Coimolache, para esto, un hincapié, fue pasada por varias minas, pasaron por varias empresas. Ellos nos legaron parte de la perforación. En esos tiempos, de 1997 al 2000, 2001, los sistemas de control de calidad adolecían de una guía, cómo se hacían, y los que podían hacerlo bien o los que podían hacerlo mal. O sea, prácticamente recibimos una data súper mixta. Los valores variaban de diferente manera. Los laboratorios pues hacían los controles o por gravimetría o por fuego, por Faraday, pero simplemente entregaban valores que no podían ser compatibles. Establecimos acá un control de calidad y necesitábamos determinar la precisión, la contaminación y la exactitud. El muestreo iniciaba acá, donde podíamos determinar los cores al 50% cortados por la mitad. Podíamos reducir su granulometría a una malla 10, a una pulverización de malla 140 y pasaba a los análisis. Necesitábamos observar qué estaba pasando en esta toma de muestras, qué estaba pasando en esta etapa de preparación y, lógicamente, qué es lo que necesitábamos encontrar en el análisis químico. Como vemos, necesitamos incluir duplicados gruesos que van desde la etapa de preparación, los duplicados de campo o duplicados gemelo que van desde la etapa del muestreo y los duplicados finos que estaban netamente dirigidos para revisar la precisión con respecto al análisis químico. Necesitamos también determinar lo que pasaba con la contaminación, lo que pasaba de muestra en muestra, y para ello ingresamos los blancos gruesos y los blancos finos. Necesitábamos determinar el sesgo, en cuanto variamos a la realidad, ingresamos estándares. Todo esto, controles, hacen un control total del 16%. Adicional a eso, utilizamos un 4% para un laboratorio externo, lo que es el RMA, y pudimos determinar que teníamos un 20% de controles. Controlado el proceso de esta manera, pasábamos a ser de intangibles a tangibles. Ya pasábamos a tener valores reales. En cuanto estábamos en nuestra contaminación con respecto
a la zona de preparación de muestras, podíamos dar un valor. ¿Qué está pasando con tu exactitud? Ya había un valor que se podía manejar y sobre todo, ¿qué tal precisión podrías tener? Podíamos identificar a través de los duplicados. Ok, y empezamos a hacer ese trabajo continuo. Y acá vemos que para hacer la precisión necesitábamos determinar el error relativo. Este error relativo se manifiesta lógicamente para diferentes minas, pero nosotros logramos determinar que para las muestras de campo tendríamos que aceptar un 30%. Para la preparación, a malla 10, necesitamos determinar un 20%. Y para los duplicados pulpa, que tenía que ser mucho más preciso, solamente había una aceptabilidad del 10%. A esto le podíamos dar solamente una aceptación del 10% como máximo a las muestras fallidas. Todo esto determina la tasa de error. En el ejemplo, tenemos que las muestras que están no en la verdad o no en el valor real, pero definitivamente se concentran en un punto, es que logran una precisión. La parte en azul definitivamente son muestras que no están para nada cercanas ni a la verdad, ni siquiera tienen una precisión constante. Recibimos estos valores y tuvimos que ver qué se podía hacer. Hicimos la repetibilidad, conseguimos utilizar taladros geotécnicos hechos en las zonas que podían servirnos para poder mediar estos valores y efectivamente llegar a esta precisión que teníamos que hacer. Bueno, el muestreo de campo. Aquí se manifestaba la mayor cantidad de errores. Entonces vimos que al hacer una curva de aceptabilidad, la mayor concentración de valores se encontraba en esta zona al inicio. Entonces tendríamos, cada vez que hacíamos una curva de estas, una mayor familia salía fuera del estándar, fuera de los valores aceptables. Y aquí había un problema, no eran valores irreales. Los valores estaban bien, sino que nuestra forma de tratamiento no la estábamos haciendo en forma adecuada. Para ello, trabajamos con la hipérbola de confianza, y esta hipérbola, si ven en el gráfico, le da una ligera inclinación, y esta inclinación está basada netamente con el cálculo de sus valores. Entonces, podemos ya determinar lo que está fuera de esta hipérbola como valores fallidos. En lo que se determinó, para Tantahuatay, se determinó un error de 3.3%. Debajo del 5% estábamos óptimos y ya podíamos tener una base de datos con respecto al muestreo de testigos y los duplicados de campo, ¿no? Después hablamos de la precisión con respecto a la malla 10, cuando ya pasaba a reducirse su granulometría. Y al igual, aplicamos los mismos factores, la hipérbola de la confianza, la familia de muestras, y logramos tener que con 200 muestras se logró tener una tasa de error del 1%. Eso nos alentó a continuar haciendo este proceso. Llegamos a este punto en la que teníamos que revisar la precisión con el análisis químico. Y llegamos a obtener de 148 muestras el 2.7% de precisión con respecto a los análisis químicos. Esto también nos ayudó bastante y nos mostró de que nosotros estábamos dentro de una precisión buena. Los laboratorios estaban trabajando acorde como se les estaba pidiendo. Entonces pasamos al siguiente punto, ya terminamos la precisión, pues vamos a medir la exactitud. La exactitud está básicamente a medir al laboratorio y para ello se monitorea el sesgo. Una vez determinada la calibración de los equipos del laboratorio a través de inserción de estándares, los estándares para Coimolache fue algo bastante importante, tuvimos bastante control con ello y para ello buscamos la forma de mantener un estándar que sea bastante confiable. Para ello, buscamos a una empresa especializada que necesitaba de nuestro material, la cual pudimos hacerlos en sobres de 200 gramos y hechas al vacío. Con ello, pudimos determinar una familia de muestreos que se encuentra muy cerca a la verdad. Tuvimos un estándar de baja ley, un estándar de ley media sobre el cutoff y un estándar de ley alta, con lo que nosotros pudimos ver los rangos del 9% al 4.2% en lo que vendría a ser la diferencia. La contaminación. De muestra en muestra, nosotros podríamos arrastrar fino y hacer que los valores puedan salir fuera de lo necesario. Y para ello, nos planteamos manejar
este tipo de secuencia. La muestra rica en oro se insertaba en forma anónima los blancos finos y en forma anónima los blancos gruesos. Era necesario obtener qué estaría pasando este blanco fino. Los blancos finos, entiéndase, que son valores que no tienen ningún valor en oro, ¿no? Así que si aparecía un valor en el blanco, definitivamente pertenecía a la muestra que antecedía. Aquí tenemos la evaluación de la preparación, los valores en blancos gruesos, que llegan a detectarse un 3.7 de contaminación, aceptable para este caso. Tenemos la evaluación en lo que vendría a ser los blancos finos y tenemos un 3.6%, que también es una contaminación aceptable. El cálculo de la densidad, bastante importante. Nosotros determinamos la densidad aparente y pudimos determinar los tipos de alteración con una densidad de 2.5 para mineral y de 2.544 para lo que vendría a ser desmonte. La recuperación metalúrgica, igualmente, se hizo 168 análisis de botella, 9 de cianuración por percolación, 8 pruebas de análisis en botella y 12 pruebas de cianuración en percolación en columna corta y un análisis en columna en grande. Lo que determinó también que teníamos una recuperación del 75 al 82% de oro y 25 a 30% en la zona de mixtos y sulfuros. La conciliación, utilizando el CATOB del 0.15%, pudimos determinar que teníamos una zona de baja ley con 0.15, medio con 0.4 en oro, alto, que definitivamente iba de 8 a 1 gramo, 1.5, y muy alto de 1.5. Se utiliza taladros de tronadura o blast hole para determinación de polígonos y asentamiento del mineral. Estimamos los recursos y hacemos que los sectores varíen a parámetros del 20 a 30% en un modelo de conciliación a largo plazo. Ha variado entre nosotros el 20 a 40% a favor. Aquí tenemos el producto final, la estimación de recursos y reservas al 2014, en las cuales vemos que tenemos reservas de 450,000 onzas, las cuales están consideradas como reservas, y tenemos los recursos fuera del Tajo de 10,000 onzas de oro. Igualmente tenemos plata, tenemos 17 millones de plata en onzas, 17 millones de onzas en plata, y 777,000 onzas en plata como recursos. Ok, llegamos a las conclusiones. Se logró validar las campañas del 94 a la fecha. El manejo del QAQC ha logrado controlar los procesos de muestreo y eso determina la confiabilidad de la mina. Se ha podido mitigar el error aleatorio, el error de muestreo y el error de submuestreo. El error sistemático también ha sido mitigado y podemos llegar a parámetros que se consideran dentro de aceptables de una auditoría. Para la estimación se usó 2 programas bastante fuertes, el MANSAI y el Acquire, y a través del QAQC se ha mostrado el buen desempeño de la recopilación y el ordenamiento de los datos que nos proveen una base sólida. Esta base de datos también ha sido auditada por empresas entendidas en la materia y han certificado los valores que nosotros tenemos. El monitoreo de cada control duplicado, blancos, estándares van presentando una serie de errores en el proceso. Cada error es para nosotros una nueva experiencia. Lo vamos buscando y mitigando constantemente. No solamente se trata de mostrar los resultados transcurva que presenta, sino se debe buscar el error, encontrarlo, mitigarlo y volver a correr hasta obtener el óptimo necesario. Bueno, es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero geólogo de la compañía minera Coimolache, el señor Huber Vélez. Vamos a pasar a la ronda de las preguntas. Por favor, aquellos que han solicitado las hojitas para que las puedan hacer alcance a los señores asistentes y las pueda entregar al ingeniero para que pueda resolver las dudas que ustedes hayan podido tener con esta exposición. Estamos en la penúltima exposición de esta primera parte de la tercera edición
de nuestro Encuentro Internacional de Tecnología e Investigación. Terminando una data que cuenta. ¿Bien? A ver, la pregunta dice, teniendo una data que cuenta con control de calidad QAQC, ¿es posible la existencia de un alto errático y cómo se podría corregir en caso sea posible? Bueno, esto es bastante común, se presenta cuando uno revisa las datas. Y los altos erráticos definitivamente necesitan un estudio in situ. A veces se cree que son altos erráticos, pero a veces es el efecto pepita para el oro. Y puede ser que se encuentre allí. Definitivamente siempre trabajamos con el porcentaje. Si supera pues el 5%, definitivamente es una zona de alta ley. Si es menor, se tiene que tomar en cuenta, se puede hacer un muestreo de la zona y puede determinarse pues, de que definitivamente puede ser un alto errático que simplemente no afectaría al resultado de toda la masa, ¿no? Muchas gracias. Si hubiese alguna otra pregunta más, por favor. Hay una segunda pregunta, señor Huber. Dice, para su estimación de reservas, ¿hicieron estudios geometalúrgicos para monitorear su proceso metalúrgico? Sí, efectivamente. Como les comenté, esto es bastante importante para determinar la recuperación del mineral que se tiene. Nosotros llegamos a oscilar el 75 a 80% de la recuperación de oro y definitivamente para eso nos alentó a continuar con nuestro proyecto y ya hoy día mina. Y bueno, se tienen los resultados favorables. Definitivamente hacer estudios geometalúrgicos previo a un proyecto favorecen bastante a que se resuelva finalmente como una mina. Muy bien, me parece que ya se ha absuelto las preguntas. Hay una más, entonces vamos a esperar para que le podamos entregar al ingeniero y nos pueda dar la respuesta. Los yacimientos hidrotermales de alta sulfuración son del Cretáceo, como se ubican las brechas hidrotermales. Efectivamente, en la zona norte tenemos varios yacimientos que pasan de ser de alta sulfuración a mediana sulfuración, mayormente se ve esto. Y sí, efectivamente estamos frente a un corredor estructural que manifiesta básicamente una caldera tufácea con brechas hidrotermales que manifiestan esta alta mediana sulfuración. Mayormente se ha visto que debajo de ello ya está la baja sulfuración y en el sur tenemos bastantes yacimientos de mediana a baja sulfuración. Es una secuencia volcánica de zonamiento. Y sí, es bastante visto este tipo de yacimientos en el norte del Perú. Bien, queremos agradecer ese aporte importante al ingeniero Huber. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.